Era temprano, tan temprano que ni siquiera los gallos habían recuperado las fuerzas para cantar, cuando una figura solitaria emergió de la casa de adobe. Mateo. Su sombrero de palma, gastado por años de sol y polvo, goteaba suavemente. Se detuvo un instante en el porche, mirando hacia el este, donde el primer destello del alba intentaba abrirse paso entre las nubes. Sus botas ya estaban cubiertas de lodo antes de haber dado 10 pasos. Otra vez el Brejo, murmuró, con voz ronca, como si no hubiera hablado en días. Se llevó una mano al bolsillo y sacó una vieja fotografía, desgastada por el roce constante. En ella, una niña de ojos brillantes y sonrisa desdentada lo miraba como si aún estuviera allí, junto a él, en medio de aquel mundo mojado y cansado. La acarició con el pulgar, con una ternura que contrastaba con la rudeza de sus manos curtidas. Prometí que no dejaría a nadie atrás, ¿verdad, mi vida?, susurró, como si ella pudiera responderle desde algún lugar entre el viento y el silencio. Guardó la foto de nuevo y echó a andar, con paso firme a pesar del suelo traicionero. Cada respiro era visible en el aire frío de la mañana, y cada sonido, el crujido de una rama, el chapoteo de sus botas, parecía amplificarse en aquella soledad. El rancho dormía, pero Mateo no. Él nunca dormía del todo. Algo en su interior siempre estaba alerta, escuchando, esperando, como si temiera perder otro latido del mundo. Entonces, lo oyó. Fue un sonido tan débil que casi lo confundió con el viento. Un quejido agudo, entrecortado, desesperado. Se detuvo en seco. Giró la cabeza lentamente, como un animal que huele el peligro o la necesidad. Volvió a escuchar. Sí. Venía del sur. Del viejo Brejo, ese lodazal que se había formado tras la inundación del arroyo. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz baja, más para sí mismo que para cualquier criatura. No hubo respuesta. Solo ese gemido apagado, repetido. Algo estaba atrapado. Algo pequeño. Algo que luchaba por no desaparecer. Sin pensarlo 2 veces, Mateo cambió de rumbo. Sus pasos se volvieron más rápidos, más urgentes. El barro le jalaba las botas como si quisiera detenerlo, como si le advirtiera, no vayas. No puedes salvarlo todo. Pero él ya no escuchaba al barro. Solo al llanto. Mientras se acercaba, el paisaje se volvía más hostil. Los charcos se convertían en espejos negros, y el terreno, en una trampa viva. A lo lejos, entre los juncos doblados por el agua, vio algo moverse. Un temblor. Un par de ojos enormes, oscuros como la noche, clavados en él, llenos de pánico y de una súplica muda. Era una potranca. Recién nacida. Estaba hundida hasta el vientre en el lodo, inmóvil, exhausta. A pocos metros, su madre, una yegua salvaje de pelaje castaño, relinchaba con furia y desesperación, dando vueltas sin atreverse a acercarse, sabiendo que también ella podría quedar atrapada. Mateo sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que veía sufrimiento en el campo. Pero esta vez era distinto. Porque en esos ojos de la cría, vio lo mismo que vio el día en que su hija, con fiebre, lo miró desde la cama y le dijo, «Papá, no me dejes». «Tranquila, pequeña», dijo, con voz temblorosa pero suave, alzando las manos como si temiera asustarla. «Ya estoy aquí». «No estás sola». Se arrodilló con cuidado en el borde del lodazal, probando el terreno con los dedos. El suelo cedía como si estuviera vivo. Sabía que un paso en falso y ambos desaparecerían. Pero también sabía que si no actuaba ahora, la cría no vería el sol del mediodía. Y en ese instante, con el viento acariciando su rostro y el corazón latiéndole como si fuera a romperle el pecho, Mateo tomó una decisión que cambiaría no solo sus ojos, enormes y brillantes, no dejaban de mirarlo. No había miedo ya, solo una especie de confianza silenciosa, como si supiera que él no la abandonaría. «Aguanta, pequeña, aguanta», susurró, mientras se quitaba la camisa y la enrollaba en una cuerda que llevaba atada a la cintura. No era un lazo fino ni elegante, era gruesa, áspera, hecha para sujetar toros, no crías frágiles. Pero era lo único que tenía. Se puso de pie con cuidado, midiendo cada movimiento. El suelo tembló bajo sus pies, y por un instante pensó que se iría con ella.
Pero no. Se mantuvo firme. Lanzó el extremo de la cuerda con suavidad, intentando no asustarla. La potranca movió apenas las orejas, como si entendiera. La cuerda cayó junto a su cuello. Mateo contuvo el aliento. Vamos, murmuró. Solo un esfuerzo más. Tiró con delicadeza. La cría intentó moverse, pero apenas logró alzar una pata. El lodo la sujetaba como si tuviera garras. Mateo apretó los dientes y tiró con más fuerza, pero el terreno cedió bajo sus botas. Se deslizó hacia adelante, y el barro le llegó hasta las pantorrillas. El corazón le golpeaba las costillas como un tambor de guerra. No. Gritó, más para sí mismo que para el mundo. La yegua madre, al verlo caer, relinchó con un sonido agudo, desgarrador, como si sintiera que todo se perdía. Mateo, con el barro helado subiéndole por las piernas, miró a la cría. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no supo si eran de frustración, de miedo, o de rabia por no poder hacer más. ¡Maldita sea! Gritó al cielo, con la voz quebrada. Solo quiero salvarla. Se dejó caer de espaldas, jadeando, con el pecho ardiendo. El sol, ahora más alto, comenzaba a secar los bordes del lodazal, endureciendo la tierra como cemento. Sabía que si no actuaba pronto, la cría quedaría sellada ahí para siempre. En ese momento, una sombra se movió en la colina. Mateo levantó la cabeza, parpadeando. Allí estaban. Un grupo de caballos salvajes, 5, tal vez 6, observaba en silencio. Al frente, un garán blanco, alto y majestuoso, con crines que ondeaban como humo en el viento. No relinchaban. No se movían. Solo miraban. ¿Qué quieren?, preguntó Mateo, con la voz ronca. ¿Acaso vienen a verla morir? El garán inclinó la cabeza, como si lo hubiera entendido. Entonces, sin previo aviso, dio un paso al frente. Luego otro. Los demás lo siguieron, lentos, como si marcharan en procesión. Mateo se puso de pie, sin entender. Se acercaban, ¿iban a atraparse también? No. ¡Aléjense!, gritó, con el corazón en la garganta. Pero los caballos no obedecieron. En cambio, se detuvieron en el borde opuesto del lodazal, formando un semicírculo perfecto. El garán blanco miró a la potranca, luego a Mateo, y relinchó. No fue un grito de alerta. Fue un llamado. Y entonces, algo increíble sucedió. Uno de los caballos, una yegua castaña con una marca blanca en la frente, se acercó al borde y comenzó a pisotear el suelo, con fuerza, con intención. Otro la imitó. Luego otro. No al azar. No con pánico. Con propósito. Estaban compactando la tierra. Creando una base más firme. Mateo no podía creerlo. Parpadeó varias veces, pensando que el cansancio le jugaba una mala pasada. Pero no. Estaba sucediendo de verdad. Ustedes, me están ayudando, susurró, con la voz temblando. El garán blanco relinchó de nuevo, esta vez más suave, casi como un consuelo. Y entonces, con la boca, tomó una rama caída y la dejó caer frente a Mateo, sobre el barro. No era grande, pero era suficiente. Las lágrimas que Mateo había contenido brotaron sin permiso. No eran lágrimas de tristeza, sino de asombro. De humildad. De gratitud tan profunda que le dolía el pecho. Gracias, dijo, apenas un hilo de voz. Gracias. Tomó la rama y la colocó sobre el lodo, luego otra detrás, creando una pequeña pasarela. Con cada paso, los caballos seguían pisoteando, firmando con sus cascos una promesa silenciosa: no está solo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, envolvió la cuerda alrededor del cuello de la potranca con extremo cuidado. Vamos, mi vida, dijo, usando las mismas palabras que le decía a su hija. Vamos a sacarte de aquí. Tiró con toda su fuerza, pero esta vez no estaba solo. Los caballos, como si sintieran el esfuerzo, se acercaron aún más, formando un círculo completo alrededor del lodazal, como guardianes. El suelo, ahora más firme gracias a sus cascos, resistió. Y poco a poco,
centímetro a centímetro, la potranca fue liberada del abrazo del barro. Cuando finalmente salió, cayó de lado, exhausta, pero viva. Mateo se arrodilló junto a ella, acariciando su cuello húmedo, sintiendo el latido acelerado bajo su palma. Estás a salvo, repetía, como un mantre. La yegua madre corrió hacia ellas, relinchando con alegría, y comenzó a lamer a su cría con una ternura que hizo que Mateo se estremeciera. Miró al garán blanco, que lo observaba desde pocos metros, con una calma casi humana. ¿Cómo supieron?, preguntó en voz baja. Como supieron que necesitaba ayuda, el caballo no respondió, claro. Pero en sus ojos oscuros, Mateo vio algo que no había visto en años: conexión. Compasión. La certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, el mundo no está vacío de bondad. Se sentó en el suelo, cubierto de lodo, agotado, pero con el alma más ligera que en mucho tiempo. El sol ya estaba alto, y el rancho, antes silencioso, ahora parecía respirar otra vez. Los pájaros volvieron a cantar. El viento susurró entre las hierbas. Y en medio de todo eso, una cría débil intentaba ponerse de pie, ayudada por el empuje suave de su madre. Mateo sonrió. Una sonrisa verdadera, que nació desde lo más profundo. Hoy no perdí nada, dijo al cielo. Hoy gané todo. Pero entonces, en la lejanía, un sonido distinto emergió. Un motor. Mateo frunció el ceño. Nadie venía al rancho a esta hora. No sin avisar. Se puso de pie con esfuerzo, las rodillas crujieron, y miró hacia el camino de tierra que serpenteaba entre los cerros. Una nube de polvo se alzaba en el horizonte. Un camioncito viejo, oxidado, avanzaba con lentitud. ¿Quién diablos? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, el vehículo se detuvo frente a la entrada del rancho. De él bajó un hombre alto, con sombrero negro y botas nuevas que no parecían hechas para el campo, sino para una oficina. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Mateo entrecerró los ojos. Conocía ese tipo de hombres. No eran del lugar. Venían con papeles, con planes, con promesas que siempre terminaban en despojo. Vaquero! Gritó el recién llegado, con una voz que no encajaba con el paisaje. ¿Tú eres Mateo Rojas? Mateo no respondió de inmediato. Se limpió el lodo de las manos con lo que quedaba de su camisa, y caminó despacio, con la espalda recta, los ojos fijos. No quería asustar a los caballos, ni a la cría, ni siquiera al intruso. Pero algo en su interior ya se tensaba, como una cuerda a punto de romperse. Soy yo, dijo al fin, con voz tranquila, pero firme. ¿Qué quiere? El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Era la sonrisa de quien cree que ya ganó. Soy Ramón Vargas, de Tierras del Norte. Tenemos una reunión programada, ¿o ya te olvidaste? Mateo palideció. Había olvidado. Había olvidado por completo. Había sido semanas atrás, antes de que la tormenta lo atrapara, antes de que su hija cumpliera un año más en el silencio de su ausencia. Un abogado del rancho le había enviado una carta: el terrateniente ha decidido vender parte de las tierras no cultivadas, incluyendo el Brejo y los pastizales del sur. Y debajo, una fecha. Una hora. Una firma. Nunca fue. No recibí notificación, mintió Mateo, aunque sabía que sí. La carta estaba aún en la mesa de la cocina, debajo de un vaso vacío. Mira, compañero, dijo Vargas, acercándose con pasos medidos, no vine a discutir. Vine a informarte que, a partir de hoy, esta zona será dividida. El Brejo, ese lodazal donde casi pierdes la vida, ya no pertenece al rancho. Pertenece a un proyecto de desarrollo sostenible. Vamos a drenarlo. A convertirlo en un área recreativa para turistas. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Drenarlo, sí. Ya no hay ganado que lo use. Estorba el crecimiento del rancho, y del futuro. Futuro, repitió Mateo, su voz temblando no de miedo, sino de furia contenida. ¿Qué futuro hay sin tierra que respire, sin lugar donde nazcan las crías, sin espacio para que los caballos salvajes sepan que aún hay un rincón donde no los persiguen? Vargas alzó las cejas, como si acabara de escuchar una tontería.
Los caballos salvajes no pagan impuestos, viejo. Tú sí. Mateo apretó los puños. Quiso gritar. Quiso empujarlo. Pero entonces, desde atrás de él, un relincho suave. Se volvió. La potranca lo miraba. Sus ojos, aún húmedos, brillaban con una inocencia que dolía. Y a su lado, la yegua, protectora, inmóvil. Más allá, en la colina, el garán blanco y su manada no se habían ido. Estaban allí, observando. Como si supieran que algo más grande que un rescate estaba en juego. Mateo respiró hondo. Y en vez de responder con ira, lo hizo con algo aún más poderoso, con verdad. Este lugar no es tierra muerta, como ustedes dicen. Es donde la vida se aferra con uñas y dientes. Donde un animal atrapado en el barro puede ser salvado, no solo por un hombre, sino por otros animales que no entienden de papeles ni de proyectos. ¿Usted ha visto eso alguna vez? Vargas lo miró como si estuviera loco. ¿Estás hablando de fantasmas? No, respondió Mateo, con la voz ronca, cargada de emoción. Estoy hablando de lo que acaba de pasar aquí, hace 10 minutos. Mire detrás de usted. Vargas se volvió, con escepticismo. Y entonces, como si el viento mismo hubiera escuchado, el garán blanco dio un paso al frente. Luego otro. Se acercó lentamente, sin miedo, sin agresividad. Se detuvo a pocos metros del intruso, lo miró fijamente a los ojos, y relinchó. No fue un grito. Fue un mensaje. Vargas retrocedió instintivamente, como si hubiera tocado algo sagrado sin permiso. Esto es raro, murmuró. No es raro, corrigió Mateo. Es natural. Y si usted drena este brejo, no solo matará el suelo, matará la memoria de lo que ocurrió aquí hoy. Matará la posibilidad de que algo así vuelva a suceder. Hubo un silencio largo, espeso. Solo el viento moviendo las hierbas, el murmullo del arroyo que aún luchaba por volver a su cauce, y el suave resoplar de la potranca, que ahora intentaba mamar a su madre. Vargas miró su carpeta, luego a Mateo, luego a los caballos. Su expresión cambió. No era convicción, pero era duda. Y en ese momento, duda era suficiente. No tengo autoridad para cancelar el proyecto, dijo al fin. Pero, puedo retrasar la inspección. Darles, digamos, unas semanas más. Mateo no pidió más. Asintió con la cabeza, los ojos llenos de una gratitud que no necesitaba palabras. Gracias, dijo simplemente. Vargas subió de nuevo a su camioneta, pero antes de arrancar, bajó la ventanilla. ¿Por qué te importa tanto este lugar? Mateo sonrió, con tristeza y ternura. Porque aquí, hace una hora, una cría me recordó que aún puedo salvar algo. Y si la dejo ir, si dejo que lo entierren bajo concreto, entonces ya no podré salvar nada, ni siquiera a mí mismo. Vargas lo miró un segundo más. Luego asintió, casi imperceptiblemente, y se fue. El polvo del camino se asentó poco a poco. Mateo se quedó de pie, con el sol calentando su espalda, y sintió algo que no sentía desde hacía años: esperanza. No la esperanza ruidosa, la que grita y promete milagros. No. La esperanza callada. La que nace cuando decides plantar una semilla sabiendo que tal vez no verás florecerla, pero la plantas igual. Se acercó a la potranca y se arrodilló de nuevo. Esta vez, no para salvarla, sino para agradecerle. Gracias a ti, le susurró. Gracias por recordarme que el mundo aún me necesita. La cría lo miró, movió las orejas, y luego, con una torpeza adorable, apoyó su frente contra la mejilla de Mateo. Fue un gesto breve, casi accidental, pero para él, fue como si el cielo entero le hubiera dicho: sigue adelante, lleno de vida. Y eso era lo que importaba. Pero en medio de esa calma recién nacida, un pensamiento cruzó la mente de Mateo como una sombra, y ahora que no podía dejarlas ahí, expuestas. El brejo aún era peligroso, y con la amenaza de drenaje flotando en el aire como humo venenoso, no era seguro para ellas. Tampoco podía encerrarlas. La yegua era salvaje, no doméstica. No conocía cercas, ni establos, ni manos humanas más allá de las que acababan de salvar a su cría. Tengo que llevarte a un lugar seguro, murmuró,
más para sí que para ellas. Se acercó con movimientos lentos, sin prisa, sin intención de asustar. La yegua lo observó con ojos alertas, pero no retrocedió. Había algo en la mirada de Mateo que ya no era la de un extraño. Era la de quien había compartido un peligro, y una victoria. No te voy a lastimar, dijo, extendiendo una mano vacía. Solo quiero ayudarte. A las dos. La yegua resopló suavemente, como si evaluara sus palabras. Luego, con una delicadeza sorprendente, bajó el hocico y rozó la palma de Mateo con la punta de la nariz. Fue un gestimiento tan íntimo, tan inesperado, que al vaquero se le encogió el corazón. Gracias, susurró, con la voz quebrada. Volvió a la casa, no sin mirar atrás cada pocos pasos, temiendo que la yegua cambiara de parecer y huyera con su cría. Pero no lo hizo. Las dos lo siguieron a prudente distancia, como si hubieran decidido concederle una tregua. En el establo, apartó paja fresca en un rincón apartado, lejos de los caballos del rancho, para no estresarlas. Trajo agua en un balde limpio y forraje suave, el mejor que tenía. No quería que sintieran que estaban en prisión, sino en refugio. Por ahora, aquí estarán bien, les dijo, mientras colgaba el balde. Hasta que sepan que pueden volver al monte, y que el monte las recibirá. Cayó la noche con una calma rara, como si el mundo entero estuviera rendido después del milagro del día. Mateo se sentó en el porche, con una taza de café humeante que ya no saboreaba, solo sostenía. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que parecían mirarlo con curiosidad. Fue entonces cuando, desde el establo, escuchó un sonido suave. Un relincho bajo, casi un susurro. Se levantó y caminó en silencio. La yegua estaba de pie junto a la puerta abierta, observando el horizonte. La potranca dormía en el suelo, con las patas dobladas bajo su cuerpo, respirando con paz. Pero la madre no dormía. No podía. Algo la inquietaba. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo, en voz baja. Ella giró la cabeza, lo miró, y luego volvió a mirar al este, hacia los cerros. Allí, en la oscuridad, algo se movía. Mateo entrecerró los ojos. Y entonces lo vio. Siluetas. Cabalgando en la distancia. 3, tal vez 4. No eran del rancho. No eran vecinos. Los caballos que montaban eran grandes, fuertes, y los jinetes llevaban linternas apagadas, como si no quisieran ser vistos. Su sangre se heló. No, murmuró. Los cazadores. Había oído rumores en el pueblo. Hombres que venían de la ciudad, con redes, camionetas grandes y permisos falsos. Buscaban caballos salvajes para venderlos a subastas clandestinas. No les importaba si eran crías, si eran madres, si tenían nombre o historia. Solo veían dinero. Y ahora estaban aquí. Mateo corrió de vuelta al porche, tomó su rifle, pero no lo cargó. No quería disparar. No quería sangre en su tierra, no después de lo que había sucedido hoy. Pensó rápido. Miró al cielo. Luego al establo. Luego a los cerros. Tengo que moverlas, dijo entre dientes. Volvió al establo, esta vez con una manta suave y una cuerda ligera, sin nudos apretados. Vamos, susurró a la yegua. No tienen que verlas. No esta noche. Ella lo miró, como si entendiera el peligro. Asintió con un movimiento casi humano y siguió a Mateo, empujando con suavidad a su cría para que caminara. Los condujo no hacia el rancho, sino en dirección opuesta, hacia el arroyo seco, donde las piedras y los matorrales ofrecían sombra y confusión. Allí, en una hondonada escondida tras un bosquecillo de mezquites, había una cueva pequeña, seca, que usaba para guardar herramientas cuando llovía. Quédense aquí, dijo, arrodillándose frente a la yegua. No hagan ruido. Yo los detendré. La yegua lo miró fijamente. Luego, con una lentitud que partió el alma de Mateo, inclinó la cabeza, como si le estuviera entregando su confianza, y su vida. Prometo que no los dejaré pasar, juró él, con la voz temblando. Regresó al rancho caminando rápido, pero sin correr. No quería llamar la atención.
Apagó la luz del porche. Guardó el rifle. Y esperó. Los minutos se arrastraron como horas. El viento trajo el olor a humo y a cuero. Luego, el crujido de ramas bajo cascos. 3 hombres se detuvieron frente a la cerca. Uno tenía una red enrollada al hombro. Otro, una cuerda con lazos metálicos. El tercero escaneaba el terreno con una linterna potente. ¿Seguro que están aquí?, preguntó uno. El informante dijo que un vaquero rescató una cría del brejo, respondió el más alto. Y que hay una yegua salvaje con ella. Son 2 piezas. La cría sola vale una fortuna. Mateo salió de la sombra del corral, como si acabara de despertar. ¿Buscan algo?, preguntó, con voz tranquila, pero firme. Los hombres se sobresaltaron. Somos del Servicio de Control Animal, dijo el de la linterna, sin convicción. Estamos revisando reportes de animales sueltos. Aquí no hay animales sueltos, dijo Mateo. Solo los míos. Y duermen. Escuchamos rumores de que hay caballos salvajes en la zona, insistió el del lazo. Podrían ser peligrosos. Mateo dio un paso al frente. No amenazante. Solo presente. Los únicos peligrosos que he visto hoy son los que traen redes en vez de respeto. Hubo un silencio tenso. El más alto apretó la mandíbula. Mira, viejo, no queremos problemas. Solo cumplir con nuestro trabajo. Y yo no quiero que manchen este lugar con su codicia, respondió Mateo, sin alzar la voz. Así que den media vuelta. Ahora. Uno de ellos rió, seco, cruel. ¿O qué, vas a dispararnos con ese palo oxidado que llamas rifle? Mateo no respondió. Solo se quedó allí, de pie, con los pies clavados en la tierra como si hubiera crecido de ella. Y en ese momento, como si la noche misma hubiera escuchado su silenciosa súplica, un relincho profundo, poderoso, resonó desde la colina. Todos miraron hacia arriba. Allí estaba el Garán blanco. Solo. Con la luna a sus espaldas, parecía una estatua viviente. Y tras él, uno por uno, aparecieron los demás caballos de su manada. No galopaban. No amenazaban. Solo estaban observando. ¿Qué es esto?, murmuró uno de los cazadores. Es una advertencia, dijo Mateo, con los ojos brillantes. Y si no la entienden, entonces el monte mismo los expulsará. Los hombres intercambiaron miradas. No eran cobardes, pero algo en aquella escena, el viejo firme, los caballos como fantasmas guardianes, la noche que parecía contener el aliento, los inquietó más que cualquier arma. Vámonos, dijo el líder, con voz ronca. No hoy. Montaron rápido y se alejaron, las linternas encendidas de nuevo, como si el miedo los hubiera vuelto visibles. Mateo no lo siguió con la mirada. Cerró los ojos y respiró hondo. El alivio lo embargó, pero también una nueva certeza: aquel lugar ya no era solo suyo. Era de todos los que lo defendían, humanos y bestias por igual. Volvió a la hondonada. La yegua y su cría seguían allí. Al verlo, la madre relinchó suavemente, como si dijera: sabía que vendrías. Se arrodilló entre ellas, y esta vez, sin palabras, las abrazó con los brazos abiertos, como si fueran su familia. Porque en ese momento, lo eran. Pero en medio de esa paz frágil, un recuerdo lo atravesó como un relámpago. Nunca ignores a alguien que pide ayuda, papá, ni siquiera si solo mira. La voz era tan clara que por un instante creyó que su hija estaba allí, sentada en la piedra junto al arroyo, con sus pies descalzos colgando sobre el agua, como solía hacer los domingos. Tenía 7 años la última vez que la escuchó decir esas palabras. Había sido después de que él salvara a un perro herido en la carretera. Ella lo abrazó y le dijo eso, con los ojos brillantes, como si ya supiera que un día él necesitaría que esas palabras lo sostuvieran. Ahora, con las manos llenas de barro y el corazón lleno de algo que no era solo alivio, sino redención, Mateo comprendió que no había sido él quien salvó a la potranca del lodo. Ella lo había salvado a él. Perdóname, mi vida, susurró, mirando al cielo estrellado, como si ella estuviera allí, entre las constelaciones. Perdóname por creer que ya no podía hacer nada,
por pensar que todo lo bueno se había ido contigo. La yegua movió la cabeza, como si hubiera escuchado. Luego, con una delicadeza imposible en un animal tan fuerte, acercó su hocico al rostro de Mateo y lo rozó con suavidad, como si le dijera, ella sigue contigo. Y ahora, nosotras también. Mateo no pudo contener las lágrimas esta vez. No eran lágrimas de dolor, ni de pena. Eran lágrimas de reconocimiento. Porque en ese rincón del mundo, donde nadie lo veía, donde nadie lo escuchaba, alguien, o algo, lo había entendido. Y lo había esperado. Gracias, dijo, con la voz quebrada. Gracias por recordarme quién soy. Permaneció allí hasta que el primer aliento del alba tiñó el horizonte de rosa pálido. La potranca despertó con un pequeño relincho, se estiró como un gato, y trató de ponerse de pie. Esta vez, lo logró con más facilidad. Dio unos pasos vacilantes, luego se detuvo y miró a Mateo con esos ojos que ya no tenían terror, sino curiosidad. Como si preguntara, ¿y ahora qué hacemos? Él sonrió. Una sonrisa verdadera, que nacía desde un lugar que creía muerto. Ahora, dijo, poniéndose de pie con esfuerzo, vamos a enseñarte a correr. Volvió al rancho, pero esta vez no para encerrarlas. Abrió la puerta del corral más grande, el que daba al valle abierto, donde el pasto era alto y el viento corría libre. Quitó las cuerdas, los arreos, cualquier cosa que oliera a dominio. Solo dejó agua fresca, sombra y espacio. Este será su refugio, dijo en voz baja. Mientras lo necesiten. Durante los días siguientes, Mateo no habló con nadie. No fue al pueblo. No atendió el teléfono. Solo cuidó. Observó. Aprendió. Descubrió que la yegua, a la que empezó a llamar Luz, por el destello dorado que tenía en la frente, aceptaba su presencia, pero no su control. Y eso estaba bien. No la quería domar. Solo quería protegerla. La potranca, a la que llamó Esperanza, comenzó a seguirlo por el rancho como una sombra. Si él iba al pozo, ella trotaba tras él. Si se sentaba en el porche, ella se echaba a sus pies. Y cuando él susurraba las palabras que solía decirle a su hija, todo va a estar bien, la cría levantaba las orejas, como si supiera que esas palabras eran un hechizo de amor. Una tarde, mientras reparaba una cerca rota, vio algo que le heló la sangre. Huella de neumáticos. Frescas. Más cerca del rancho de lo que deberían estar. Mateo se enderezó lentamente, los ojos entrecerrados. No eran los cazadores de nuevo. Este rastro era distinto. Más pesado. Más deliberado. Corrió al establo. Las yeguas no estaban. Miró hacia el valle y las vio. Esperanza galopaba torpemente con su madre, riendo, sí, riendo, en el silencio del campo, como solo los que acaban de descubrir sus propias patas pueden hacerlo. Pero entonces, desde la carretera principal, un camión grande apareció en la distancia. Blanco. Con logotipo. Desarrollos Rurales del Norte. El corazón de Mateo se detuvo. No otra vez. Corrió hacia ellas, silbando suavemente. Luz levantó la cabeza al instante, alerta. Esperanza se detuvo, confundida. Vamos. Dijo Mateo, con urgencia, pero sin gritar. Rápido. Las guió no al establo, sino al bosquecillo de mezquites, al mismo escondite de la noche anterior. Pero esta vez, no había tiempo. El camión ya doblaba la curva. Se arrodilló frente a Luz y le habló con los ojos llenos de súplica. Por favor, no dejes que la vean. Llévatela lejos. Al monte. Al lugar donde nadie las encuentra. Luz lo miró fijamente. Luego, con un movimiento casi imperceptible, asintió. Empujó suavemente a Esperanza con el hocico y, en pocos segundos, ambas desaparecieron entre los árboles, como sombras que el viento se lleva. Mateo corrió de regreso al porche justo cuando el camión se detenía. De él. Bajó Vargas, pero no solo. Venía acompañado por un hombre mayor, de traje oscuro y mirada dura. Y tras ellos, dos hombres con palas y cintas métricas. Mateo, dijo Vargas, con una expresión incómoda.
Él es el ingeniero jefe del proyecto. Vinimos a hacer la inspección preliminar. El hombre mayor lo miró de arriba abajo, como si fuera una piedra en el camino. ¿Dónde están los animales que mencionó?, preguntó, sin preámbulos. Mateo no dudó. Se fueron. Al monte. Eran salvajes. Ya no están aquí. El ingeniero frunció el ceño. No importa. El brejo será drenado en 3 días. Ya tenemos la autorización. Pero, empezó Vargas. Nada de peros, cortó el hombre. Este lugar no produce. Solo ocupa espacio. Mateo sintió una furia fría subir por su pecho. Pero en vez de gritar, miró al horizonte, donde el Garán blanco apareció de nuevo en la colina, solo, inmóvil, como un guardián. Se equivoca, dijo, con voz tranquila pero firme. Este lugar produce lo más valioso que hay: esperanza. El ingeniero soltó una risa seca. La esperanza no paga impuestos, viejo. No, respondió Mateo. Pero salva almas. Y si usted drena ese brejo, no solo enterrará el barro. Enterrará el milagro que nació allí. Hubo un silencio incómodo. Vargas miró al ingeniero, luego a Mateo, y en sus ojos había algo nuevo: duda, o tal vez, respeto. Dele un día más, dijo Vargas, en voz baja. Por favor. El ingeniero resopló, pero asintió con fastidio. Mañana a esta hora, empezamos. Y si hay animales, serán reubicados por la fuerza. Se fueron. Mateo se quedó de pie, con las manos temblando. Sabía que no tenía más tiempo. Esa noche, no durmió. Caminó hasta el brejo. Se sentó en el mismo lugar donde la potranca había estado atrapada. El suelo ya estaba seco, duro. Pero el estil sentía el eco de su lucha. Y entonces, como si el destino no hubiera terminado de hablar, un relincho suave resonó a sus espaldas. Se volvió. Allí estaban. Luz y esperanza. No habían huido. Habían regresado. ¿Por qué?, susurró. Deben irse. Luz se acercó, bajó la cabeza y apoyó su frente contra la de Mateo, como si le dijera: no te dejaremos solo. No ahora. En ese instante, Mateo supo qué tenía que hacer. No podía salvar el brejo con palabras. Pero tal vez podía demostrar que aún latía vida en él. Una vida que merecía ser respetada. Y si el mundo no quería verlo, entonces él haría que lo viera. Con las primeras luces del amanecer, Mateo no preparó herramientas. No escribió cartas. No llamó a nadie. Solo abrió las puertas del rancho de par en par, y esperó. Porque a veces, lo único que puede detener a los hombres, es que miren con los desde la colina. El Garán blanco observaba. Desde el corral abierto, Luz y Esperanza relinchaban suavemente, como si se prepararan también. Todo el rancho parecía contener el aliento. El camión se detuvo exactamente donde lo había hecho el día anterior. Esta vez, no solo bajaron Vargas y el ingeniero. Había más hombres. 5. 6. Con cascos amarillos, botas de trabajo, y una maquinaria pequeña montada en la parte trasera, una bomba de drenaje. El ingeniero, un hombre de nombre Arrieta, caminó con paso firme hasta donde Mateo lo esperaba, como si ya considerara el terreno suyo. Última oportunidad, dijo, sin mirarlo a los ojos. Retira cualquier cosa que quiera salvar. En 1 hora, empezamos. Mateo no respondió de inmediato. Solo miró más allá de él, hacia el brejo. Y entonces, como si hubiera dado una señal invisible, Luz salió del corral. Caminó despacio, con la cabeza alta, seguida por Esperanza, que trotaba tras ella con una mezcla de timidez y curiosidad. No había miedo en sus movimientos. Solo presencia. Los trabajadores se detuvieron. Uno de ellos soltó un silbido. ¿Esa es la cría del brejo?, preguntó, con sorpresa. Sí, dijo Mateo, al fin. ¿Y su madre? Y si ustedes drenan ese suelo, no solo enterrarán agua y lodo. Enterrarán la historia de cómo una manada entera vino a salvarla.
¿Alguna vez han visto algo así? Arrieta frunció el ceño. No vine a escuchar cuentos de vaqueros sentimentales. Vine a hacer mi trabajo. Y yo no vine a detenerlos con la fuerza, respondió Mateo, con voz baja pero clara. Vine a pedirles que miren. De verdad. Que no solo vean el terreno, sino lo que vive en él. Hubo un silencio incómodo. Vargas miraba entre Mateo y los caballos, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Entonces, Esperanza hizo algo inesperado. Se separó de su madre y caminó directamente hacia el grupo de hombres. Se detuvo a pocos metros, movió las orejas, y miró a Arrieta con esos ojos grandes, húmedos, que parecían contener todo el dolor y la inocencia del mundo. Arrieta retrocedió medio paso. Esa cosa no debería estar aquí, dijo, pero su voz ya no sonaba tan firme. No es esa cosa, corrigió Mateo, con una tristeza profunda. Es una vida. Y si usted la mira como un obstáculo, entonces ya perdió antes de empezar. En ese momento, un grito agudo cortó el aire. Todos se volvieron. Desde la colina, el garán blanco galopaba hacia ellos. No con furia, sino con una gracia imponente, como si el viento lo empujara. Detrás de él, uno por uno, los demás caballos de su manada bajaron al valle, formando una línea silenciosa frente al brejo. No relincharon. No patearon. Solo estuvieron allí. Observando. Esperando. Uno de los trabajadores dejó caer su pala. Esto no es normal, murmuró. Es normal, dijo Mateo. Solo que ya pocos lo ven. Arrieta apretó los puños, pero su mirada traicionaba su inquietud. Miró a Vargas. ¿Tú sabías de esto? Vargas tragó saliva. No, pero ahora entiendo por qué este lugar no quiere ser vendido. Mateo se acercó un paso más, sin amenaza, solo con la verdad en los ojos. Ustedes vienen a desarrollar. A hacer crecer el futuro. Pero si arrasan con todo lo que no entienden, ¿qué clase de futuro construyen? ¿Uno que solo sirve para máquinas, o uno donde aún caben los milagros? Arrieta abrió la boca para responder, pero no salió sonido. Porque en ese instante, Esperanza dio otro paso al frente, y se arrodilló suavemente en el borde del brejo, como si hiciera una reverencia. Luz se acercó y apoyó su hocico sobre la cría. Y el garán blanco, majestuoso, se colocó detrás de ellas como si fuera su guardián. El silencio era tan profundo que se oía el latido del mundo. Tal vez, dijo Vargas, con voz temblorosa, deberíamos reevaluar el plan. No. Exclamó Arrieta. Esto es un retraso. Nada más. Enciendan la bomba. Uno de los hombres dudó. Jefe, ¿está seguro, ahora? Gritó Arrieta. El hombre apretó el interruptor. El motor rugió, tosió, y luego empezó a vibrar. Una manguera gruesa se desenrolló y se arrastró hacia el brejo como una serpiente de metal. Mateo cerró los ojos. Sintió que el corazón se le rompía otra vez. Pero entonces, algo increíble sucedió. Luz relinchó. No con miedo. Con autoridad. Y en respuesta, los caballos salvajes se movieron. No huyeron. Se acercaron. Uno tomó la manguera con los dientes y la arrastró hacia un lado. Otro pateó suavemente la bomba, no con furia, sino con precisión, hasta que el tubo se soltó. El garán blanco se colocó frente a Arrieta y lo miró fijamente, sin parpadear. El motor se apagó. El silencio volvió, más fuerte que antes. Arrieta miró a su alrededor, como si el mundo se hubiera vuelto loco. Pero no era locura. Era coherencia. Era la tierra defendiendo lo suyo. Esto no es posible, susurró. Si lo es, dijo Mateo, con la voz llena de emoción. Solo que usted nunca había estado tan cerca de la verdad como para verla. Arrieta se quitó el casco. Se pasó una mano por el rostro. Por primera vez, parecía un hombre, no un ejecutivo. ¿Qué es lo que quieres, vaquero? No quiero nada para mí, respondió Mateo. Solo que respeten este lugar. Que lo dejen ser. Que permitan que la vida siga su curso.
Hubo un largo silencio. Los caballos no se movieron. Los trabajadores no hablaron. Ni siquiera el viento se atrevió a soplar. Finalmente, Arrieta asintió. Vamos a proponer una alternativa, dijo, mirando a Vargas. Un corredor ecológico. Protegido. Donde los animales salvajes puedan vivir, y donde el brejo se mantenga como humedal natural. Vargas sonrió, aliviado. El terrateniente lo aprobará. Es mejor para la imagen del proyecto. Mateo no celebró. Solo miró a Esperanza, que ahora se había acercado a él y apoyaba su frente contra su pecho, como si supiera que todo había terminado bien. Gracias, dijo, sin saber a quién agradecía más, a los caballos, o a la memoria de su hija. Los hombres recogieron sus herramientas en silencio. Subieron al camión. Y mientras se alejaban, uno de los trabajadores se detuvo, bajó la ventanilla y lanzó algo al suelo. Era un pequeño lazo de cuero, con una placa de metal. Para la cría, dijo, antes de irse. Mateo lo recogió. En la placa estaba grabado, Esperanza. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como siempre, Mateo se sentó en el borde del brejo, con Luz y Esperanza a su lado. El garán blanco se había ido, pero sus huellas aún marcaban la tierra. Hoy no solo salvaste tu hogar, le susurró a la potranca. Salvaste el alma de las dos yeguas a su lado, Luz, erguida y vigilante, y Esperanza, ya medio dormida, con la cabeza apoyada en el regazo del vaquero. Él acariciaba su crin suavemente, con los dedos temblorosos aún por la emoción del día. No era cansancio lo que sentía. Era asombro. Era gratitud. Era esa rara sensación de que, por primera vez en años, el tiempo no se le escapaba entre las manos como arena, sino que se detenía, como si también quisiera mirar lo que acababa de nacer. Pero en medio de esa calma, un pensamiento inquieto se enroscó en su pecho. ¿Y si regresan?, susurró, más para sí que para ellas. Luz levantó la cabeza al instante, como si hubiera entendido. Sus ojos, oscuros como pozos antiguos, lo miraron con una inteligencia que iba más allá del instinto. No relinchó. Solo lo observó. Y en esa mirada, Mateo leyó algo que lo conmovió profundamente: no estás solo. No, dijo en voz baja, con una sonrisa triste. Ya no lo estoy. Se puso de pie con cuidado, para no despertar a Esperanza, y caminó hasta el porche. Allí, sobre la mesa de madera, estaba la carta del abogado, aún sin abrir del todo. La tomó, la alisó con las manos sucias de barro, y por primera vez, leyó cada palabra con atención. El terrateniente ha decidido ceder la administración del rancho a un tercero, salvo que el actual cuidador presente pruebas de uso sostenible y valor ecológico del terreno antes del 15 de diciembre, Mateo parpadeó. Hoy es, miró el calendario colgado junto a la puerta, el 12. Solo 3 días. El alivio del amanecer se desvaneció como humo. No había ganado la batalla. Solo había conseguido un respiro. Y si no actuaba rápido, todo lo que había ocurrido, el rescate, la manada, la promesa de Arrieta, podría desvanecerse como un sueño al despertar. Volvió al brejo y se arrodilló frente a Esperanza. La cría abrió los ojos, soñolienta, y le rozó la mejilla con el hocico. Tengo que hacer algo más, dijo. Algo que no puedan ignorar. Al día siguiente, al primer rayo de sol, Mateo no fue al corral. No fue al pozo. Fue al viejo cobertizo donde guardaba su radio de onda corta, oxidado pero aún funcional. Lo limpió, lo encendió, y después de varios intentos, logró contactar con una voz lejana. Hola, ¿alguien me escucha? Una voz femenina, clara y firme, respondió. Aquí Radio Sierra Viva. ¿Quién llama? Soy Mateo Rojas, del Rancho El Corazón, en San Miguel. Tengo algo que mostrarles. Algo que el mundo necesita ver. ¿De qué se trata? De un milagro, dijo, sin dudar. De caballos que salvaron a una cría, y de un hombre que aprendió a escucharlos. Hubo un silencio breve. Estaremos allí en 2 horas. Mateo colgó. Su corazón latía con fuerza. Sabía que al abrir las puertas al mundo, arriesgaba la paz del lugar.
Pero también sabía que si nadie lo veía, nadie lo protegería. Preparó agua fresca, limpió el corral, y llevó a Luz y Esperanza al claro más abierto, donde la luz del sol las bañaba por completo. Les habló con dulzura. Hoy no van a venir a lastimarlas, dijo. Hoy van a venir a verlas. A entenderlas. Y si logramos eso, nadie volverá a amenazar este lugar. Al mediodía, un auto pequeño y polvoriento llegó al rancho. De él bajó una mujer de cabello gris recogido en una trenza, con una cámara colgada al cuello y los ojos llenos de curiosidad. Se presentó como Elena, periodista independiente que documentaba historias de conservación y conexión entre humanos y animales. Me dijeron que viste algo, imposible, dijo, mientras ajustaba su lente. No fue imposible, corrigió Mateo. Solo olvidado. Le contó todo. Cada detalle. Cada latido. Cada relincho. Y mientras hablaba, Esperanza se acercó a Elena y apoyó su frente contra la cámara, como si quisiera formar parte de la historia. ¿Puedo grabarlas?, preguntó Elena, con los ojos brillantes. Solo si prometes no mostrarlas como espectáculo, respondió Mateo. Ellas no son atracción. Son familia. Elena asintió. Entonces grabaré el alma, no solo la imagen. Durante horas, filmó. No solo a las yeguas, sino al brejo, a los caballos en la colina, al viento moviendo las hierbas, al silencio que habitaba cada rincón. Y cuando el sol empezó a ponerse, se sentó con Mateo en el porche. ¿Por qué haces esto?, le preguntó. Podrías haber vendido. Retirarte. Nadie te lo reprocharía. Mateo miró al horizonte, donde el garán blanco apareció de nuevo, recortado contra el cielo anaranjado. Porque un día prometí a mi hija que nunca cerraría los ojos ante el sufrimiento. Y hoy vi que el sufrimiento no siempre grita. A veces, solo mira. Y espera. Elena no dijo nada. Solo apretó su cuaderno contra el pecho, como si guardara un secreto sagrado. Publicaré esto, dijo al fin. Y cuando el mundo lo vea, ya no podrán tocar este lugar. Pero esa noche, mientras Mateo velaba de nuevo junto al brejo, el viento trajo un sonido nuevo. No era el crujido de un camión. Era más sutil. Más peligroso. El crujido de ramas secas bajo botas silenciosas. Se puso de pie de un salto. Luz relinchó bajo, alerta. Esperanza se escondió tras su madre. No otra vez, murmuró. Miró hacia los árboles. Entre las sombras, vio movimiento. Figuras. 2, tal vez 3. No con linternas. No con camionetas. Solo con la oscuridad como cómplice. Esta vez no eran cazadores comunes. Ni inspectores. Eran los que no querían testigos. Mateo sintió el frío del miedo subir por su espalda. Pero no retrocedió. En su lugar, se acercó a las yeguas y susurró, vayan al monte. Rápido. Yo los detendré. Luz lo miró, y en sus ojos había una pregunta, ¿y tú? Yo ya no tengo nada que perder, dijo. Pero ustedes tienen todo por vivir. Las yeguas dudaron un instante. Luego, con un último relincho suave, desaparecieron entre los árboles. Mateo se quedó solo. Frente a la oscuridad. Frente a lo desconocido. Pero no estaba indefenso. Porque esta vez, no solo tenía su palabra. Se quedó inmóvil, con los pies clavados en la tierra húmeda, los puños cerrados a los costados, el pecho ardiendo con cada latido. No tenía arma. No quería sangre. Pero tampoco permitiría que arrancaran lo que acababa de florecer. Salgan. Gritó, con una voz que no temblaba, aunque dentro de él todo temblaba. No tienen nada que esconder aquí. Hubo un crujido seco. Luego otro. Y de entre los mezquites, 3 figuras emergieron. Vestían ropa oscura, sin insignias, sin identidad. El más alto llevaba una red enrollada al hombro. El segundo, una manta gruesa. El tercero, una pistola tranquilizante. No eran del gobierno. No eran inspectores.
Eran mercenarios. Y venían por Esperanza. El viejo no importa, dijo el del centro, con voz ronca. Solo queremos a la cría. Está marcada. Tiene valor. Valor, repitió Mateo, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Lo único que tiene valor aquí es la vida que ustedes no entienden. No vinimos a discutir, dijo el del arma. Así que apártate. O te dejamos dormir con las hormigas. Mateo no se movió. Miró más allá de ellos, hacia la colina. Nada. El garán blanco no estaba. Las estrellas parecían haberse apagado. El mundo entero contuvo el aliento. No la tendrán, dijo simplemente. El del arma levantó el cañón. Última advertencia. En ese instante, un relincho agudo rasgó la noche. No venía del monte. Venía del corral. Mateo giró la cabeza, sorprendido. Y allí estaba Esperanza. No había huido. Había regresado. No. Gritó. Vete. Pero la potranca avanzó, temblorosa pero firme, hasta quedar a pocos metros de él. Detrás de ella, Luz apareció también, con los ojos brillantes, los músculos tensos, como preparada para algo que solo los animales saben. —¿Qué demonios? —murmuró uno de los intrusos. Entonces, desde la oscuridad del brejo, un sonido nuevo resonó. Profundo. Rítmico. Como tambores lejanos. Toc toc toc. No eran tambores. Eran cascos. Muchos cascos. Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró hacia la colina, y su corazón se detuvo. El garán blanco lideraba la manada. Pero ya no eran 6. Eran 12. 15. Tal vez más. Caballos salvajes que nunca antes se habían acercado al rancho. Algunos con crías. Otros viejos, con cicatrices en los costados. Todos avanzaban en silencio, formando un círculo cada vez más estrecho alrededor del brejo, y de los intrusos. Esto no es normal, dijo el del arma, retrocediendo. Los caballos no hacen esto. Si lo hacen, dijo Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando sienten que algo sagrado está en peligro. Los caballos no atacaron. No relincharon con furia. Solo se acercaron, paso a paso, hasta que los 3 hombres quedaron rodeados, sin salida. Sus propias sombras los traicionaban bajo la luna. El del arma levantó la pistola, pero antes de que pudiera apuntar, el garán blanco galopó directamente hacia él. No para golpearlo. Solo para mirarlo. A centímetros de su rostro. Sus ojos negros, profundos como pozos, parecían decir, este lugar no es tuyo. El hombre bajó el arma. Las manos le temblaban. Vámonos, dijo, con la voz quebrada. Esto está maldito. No está maldito, corrigió Mateo, con voz suave pero firme. Está protegido. Los 3 retrocedieron, tropezando entre sí, y huyeron corriendo hacia el bosque, dejando caer la red y la manta como si fueran serpientes vivas. El silencio volvió. Pero esta vez, era un silencio cálido. Vivo. Mateo cayó de rodillas, agotado, con el alma a punto de desbordarse. Esperanza trotó hacia él y apoyó su frente contra su pecho, como si le devolviera el latido que acababa de perder. Gracias, susurró, abrazándola con fuerza. Gracias por no irte. Luz se acercó y lo miró fijamente, como si le dijera, nunca te dejaríamos solo. No después de todo lo que hiciste por nosotras. Desde la colina, el garán blanco relinchó suavemente. No era triunfo. Era promesa. Mateo levantó la cabeza, mirando a la manada, a las estrellas, a la tierra que lo había sostenido cuando todo se derrumbó. No es que yo la salvé, dijo en voz baja. Fueron ellas, las que me salvaron a mí. Y en esa noche, bajo un cielo que parecía haberse puesto de su lado, Mateo supo que ya no tenía que luchar solo. Porque cuando el corazón se abre a los demás, el mundo entero se convierte en aliado. Pero también supo que esto no había terminado. Porque los que tienen poder, no retroceden solo por miedo.
regresan. Y la próxima vez, no vendrán de noche. Vendrán con el sol. Con papeles. Con leyes. Y entonces, no bastará con cascos ni miradas. Suaves. Pero él sabía que algunos miedos no se borran. Solo se transforman. Esperanza dormía al pie de los escalones, agotada por la tensión de la noche. Luz, en cambio, no había descansado. Caminaba en círculos alrededor del corral, con la cabeza erguida, las orejas alerta, como si aún escuchara ecos de botas en la oscuridad. Descansa, le dijo Mateo, con voz cansada. Ya se fueron. Luz lo miró, pero no se detuvo. No podía. Algo en su instinto le decía que el peligro no había pasado. Solo se había vestido de otra manera. Y tenía razón. Porque cuando el sol alcanzó su punto más alto, un coche diferente llegó al rancho. No era un camión de obra. No era un vehículo polvoriento de cazadores. Era un sedán negro, brillante, con vidrios polarizados. Se detuvo con elegancia, como si no perteneciera a ese lugar de barro y viento. De él bajó un hombre de traje oscuro, impecable, con zapatos que jamás habían pisado tierra húmeda. Llevaba una maletín de cuero y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Señor Rojas, dijo, con una voz suave, educada, peligrosa. Soy el licenciado Alvarado. Represento al terrateniente. Mateo no se levantó. Solo lo miró. ¿Vienen a drenar el brejo de día ahora? No, respondió Alvarado, sentándose en el escalón opuesto, como si tuviera derecho. Vine a ofrecerle una salida digna. Abrió la maletín y sacó un sobre grueso. Dentro hay un cheque. Por una suma generosa. A cambio, usted entrega las llaves del rancho, y se olvida de lo que vio aquí. Mateo ni siquiera lo tocó. Y las yeguas, son animales salvajes, dijo Alvarado, con una sonrisa condescendiente. Serán reubicadas en un centro especializado. ¿Cómo reubicaron a las del norte? Preguntó Mateo, mirándolo fijamente. Las que desaparecieron en camiones sin matrícula y nunca más se supo de ellas. El licenciado perdió la sonrisa por un instante. Solo un instante. Esos son rumores. Los rumores nacen de verdades que alguien quiere enterrar, dijo Mateo. Y yo ya enterré demasiado. Alvarado suspiró, como si le explicara algo a un niño terco. Escuche, Mateo. Usted es un buen hombre. Pero esto ya no depende de usted. El rancho se venderá. El brejo se drenará. Y si se niega, no solo perderá su hogar. Será acusado de obstrucción, de posesión ilegal de fauna protegida, de resistencia a la autoridad. Vale la pena. Mateo miró a Esperanza, que se había despertado y lo observaba con ojos grandes, como si entendiera cada palabra. Sí, dijo. Vale la pena. Alvarado cerró la maletín con un chasquido seco. Entonces prepárese. Porque mañana vendrán inspectores federales. Con órdenes judiciales. Y esta vez, no habrá caballos que los detengan. Se levantó, se alisó el traje, y caminó de regreso al coche. Pero antes de subir, se volvió. ¿Sabe por qué su hija murió, Mateo? El golpe fue tan fuerte que el aire se le escapó del pecho. No se atreva, murió porque usted no tenía el dinero para el tratamiento a tiempo, dijo Alvarado, con voz fría. Porque eligió quedarse aquí. En este rincón olvidado, en vez de vender como los demás. Y ahora, ¿va a dejar que otra vida se pierda por orgullo? Mateo se puso de pie tan rápido que el licenciado retrocedió un paso. Salga de mi tierra, dijo, con una voz que no era suya, sino del dolor, de la rabia, del amor. Y si vuelve a mencionar su nombre, no respondo por lo que haga. Alvarado lo miró un segundo más, luego subió al coche y se fue, dejando un rastro de polvo y silencio. Mateo cayó de rodillas. Las palabras lo habían atravesado como cuchillos. Porque eran ciertas. Cada una. Y en ese momento, el peso de los años, de la culpa, de la soledad, volvió a caer sobre sus hombros como una losa. Perdóname, mi vida, sollozó, con la frente en el suelo. Perdóname por no haber podido salvarte.
Esperanza se acercó. No relinchó. No empujó. Solo se echó junto a él, apoyando su pequeño cuerpo contra el suyo, como si le dijera, yo sí estuve a tiempo. Y tú me salvaste. Luz se acercó también, y con el hocico, levantó suavemente la barbilla de Mateo hasta que lo miró a los ojos. En ese instante, algo en su interior se quebró, y se reconstruyó. No. No era culpa. Era amor. Amor que no se apaga, aunque la persona se vaya. Amor que se transforma, y encuentra nuevas formas de existir. Se puso de pie, con las lágrimas aún húmedas en las mejillas, pero con la espalda recta. No dejaré que te usen en mi contra, dijo al cielo, como si su hija lo escuchara. Ni a ti, ni a nadie más. Corrió al cobertizo, tomó la radio y marcó el número que Elena le había dejado. Elena, dijo, con urgencia. Necesito que publique la historia. Hoy. Ahora. ¿Pasó algo? Sí, respondió, mirando al horizonte, donde el garán blanco ya galopaba de regreso. Ellos saben que el mundo está mirando. Y van a intentar borrarlo antes de que sea tarde. Hubo un silencio breve al otro lado. Entonces, dijo Elena, que el mundo entero vea lo que hacen cuando creen que nadie mira. Mateo colgó. Y en ese momento, supo que ya no se trataba de salvar un brejo, ni una cría, ni siquiera un rancho. Se trataba de salvar la posibilidad de que, en un mundo que se mueve demasiado rápido, aún existan lugares donde los caballos vienen a ayudar, y los hombres, el milagro del brejo como una manada de caballos salvajes ayudó a un vaquero a rescatar a una cría, y a sí mismo. Las imágenes se desplegaban como un sueño hecho realidad, el garán blanco liderando la manada, Esperanza saliendo del lodo, Luz acercándose a Mateo con los ojos llenos de confianza, el círculo de cascos alrededor de los intrusos. Y, por encima de todo, una frase que le partió el alma, en un mundo que olvida mirar, él se atrevió a detenerse. Las redes sociales ya ardían. Comentarios, mensajes, llamadas. Gente de todo el país preguntaba, ¿dónde está ese rancho? ¿Podemos ayudar? Es verdad, Mateo no respondió a ninguno. Solo miró a Esperanza, que mordisqueaba suavemente el dobladillo de su camisa, como si supiera que su historia ya no les pertenecía solo a ellos. Se acabó el tiempo de esconderse, dijo en voz baja. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en lo que vendría después, los faros de un auto iluminaron el camino. No era el sedán negro. Era una camioneta vieja, llena de polvo, con una bandera pequeña de una organización de conservación ondeando en la antena. De ella bajó Elena, con los ojos brillantes y una carpeta en las manos. Lo hicimos, dijo, casi sin aliento. La historia ya tiene más de 1 millón de vistas. Y no solo eso, abrió la carpeta y le mostró un documento oficial. El Ministerio de Medio Ambiente emitió una orden de protección provisional para el brejo y sus alrededores. Nadie puede tocar este lugar hasta que se realice una evaluación ecológica independiente. Mateo parpadeó, incrédulo. De verdad, asintió ella. Y hay más. Una fundación de rescate animal está dispuesta a financiar un santuario aquí mismo. No para encerrar a los caballos, sino para proteger su hábitat. Y quieren que seas tú quien lo dirija. Mateo miró al horizonte. El garán blanco ya no estaba solo. La manada entera había bajado al valle, como si supieran que algo nuevo estaban haciendo. No puedo aceptar, dijo, con voz suave. Elena frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque no se trata de mí, respondió. Se trata de ellos. Y si pongo mi nombre en esto, volverán a verme a mí, no a la verdad. Elena lo miró un largo rato. Luego sonrió. Entonces no pondremos tu nombre. Pondremos el de ella. Sacó otro papel. Esta vez, un boceto. En el centro, un logo sencillo, una cría saliendo del barro, con una manada detrás, y debajo, en letras pequeñas, Santuario Esperanza. En memoria de quienes creen que el mundo aún puede asombrarse. Mateo sintió que el aire se le escapaba del pecho. Como supiste, me lo contaste sin palabras, dijo Elena. Cada vez que miras a esa cría, no ves solo a un animal. Ves una segunda oportunidad. Y eso es lo que el mundo necesita ver.
Esa noche, mientras preparaban el campamento para los primeros voluntarios que llegarían al día siguiente, Mateo se sentó junto al brejo una vez más. Luz y Esperanza se acurrucaron a su lado. El viento traía el olor a lluvia lejana, y a futuro. Mañana todo cambiará, susurró. Pero no importa. Porque mientras ustedes estén aquí, yo también estaré. Y en ese momento, como si el cielo quisiera sellar la promesa, el garán blanco relinchó desde la colina. No fue un grito. Fue un canto. Un canto de esperanza. Cualquiera. Hoy era el día en que todo lo que había luchado por proteger dejaría de ser un secreto, y se convertiría en refugio. Esperanza trotó hacia él desde el corral, con las patas aún torpes pero el espíritu más firme que nunca. Se detuvo frente a sus botas y levantó la cabeza, como si le preguntara, ¿estamos listos? Sí, pequeña, dijo Mateo, acariciando su crin. Hoy naces ante el mundo. Pero antes de que el sol alcanzara su plenitud, un rugido distante rompió la calma. Mateo se tensó. Reconocía ese sonido. No era un motor cualquiera. Era el mismo camión que había traído a los inspectores. Y venía rápido. No otra vez, murmuró. Luz relinchó bajo, alerta. La manada, que ya había comenzado a descender hacia el valle, se detuvo en seco en la cima de la colina, como una muralla viva. El camión se detuvo frente a la cerca. De él bajó Alvarado, pero no solo. Esta vez lo acompañaban dos hombres de traje, con carpetas y rostros severos. Y detrás de ellos, un vehículo pequeño del Ministerio de Medio Ambiente. Mateo avanzó sin prisa, con las manos limpias, el corazón firme. ¿No leyeron la orden de protección?, preguntó, antes de que dijeran una palabra. Alvarado sonrió. Pero esta vez, no era una sonrisa de superioridad. Era de triunfo. La leímos, dijo. Y también leímos su historial, Mateo. Sabemos que no tiene títulos en conservación. Ni licencias. Ni siquiera un permiso para tener fauna silvestre en su propiedad. Señaló a Esperanza. Esa cría es especie protegida. Y usted, la está reteniendo ilegalmente. Uno de los hombres del ministerio asintió con gravedad. Lamentamos informarle que, hasta que se resuelva su situación legal, la potranca será trasladada a un centro autorizado. Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró a Esperanza. La cría lo miraba también, con los ojos llenos de confusión, como si supiera que algo malo estaba por suceder. No la tienen, dijo, con voz temblorosa. Ella vino a mí. No la atrapé. No la encerré. Solo, la cuidé. El afecto no es ley, señor Rojas, dijo el inspector, frío. Y la ley dice que debe irse con nosotros. Avanzó un paso. Pero antes de que pudiera dar otro, un relincho poderoso estremeció el aire. El garán blanco galopó desde la colina con una velocidad que parecía desafiar el viento. Se detuvo entre Mateo y los inspectores, con la cabeza alta, las crines ondeando como llamas blancas. Detrás de él, la manada entera bajó al galope, no con furia, sino con una presencia tan imponente que los hombres retrocedieron instintivamente. Esto es inédito, murmuró el inspector, mirando a su alrededor, asombrado. Sí, dijo Mateo, con la voz quebrada pero clara. Porque ellos no ven una cría. Ven a una de las suyas. Y no permitirán que se la lleven. En ese momento, las puertas de otro coche se abrieron. Era Elena. Y no venía sola. Detrás de ella, media docena de periodistas, cámaras en mano, grabando cada segundo. La orden de protección incluye observación pública. Gritó Elena, acercándose rápido. Y si intentan llevarse a la potranca ahora, será en vivo para todo el país. Alvarado palideció. Esto no es un espectáculo. Si lo es, corrigió Mateo. Es el espectáculo de la verdad. Y ya no pueden apagarla. El inspector miró a su jefe, luego a las cámaras, luego a los caballos que los rodeaban como fantasmas guardianes. Sabía que, aunque tuviera la ley de su lado, no tenía al mundo. Haremos una evaluación en el lugar, dijo,
con voz tensa. Pero si en 48 horas no presenta la documentación necesaria, nos la llevaremos. Se retiraron, no con derrota, sino con una retirada táctica. Pero Mateo sabía que esta vez no volverían solos. Volverían con más papeles, más poder y menos compasión. Cuando todo quedó en silencio, se arrodilló frente a Esperanza y la abrazó con fuerza. «Lo siento», susurró. «Lo siento por no poder protegerte del mundo entero». La cría apoyó su frente contra su mejilla, como si le dijera, «No necesito que me protejas del mundo. Solo necesito que estés conmigo». Elena se acercó y le entregó un sobre. «Tengo contactos en el ministerio. Y en la universidad. Pueden ayudarte a regularizar todo, si estás dispuesto a dar un paso que nunca diste». «¿Cuál? Dejar que otros te ayuden», dijo, con suavidad. «No tienes que hacerlo solo, Mateo. Nunca más». Él miró a la manada, que ya se dispersaba lentamente, como si su misión hubiera terminado, por ahora. «Estoy cansado de luchar solo», admitió, con lágrimas en los ojos. «Pero tengo miedo de que, si abro la puerta, deje de ser su hogar». «No», dijo Elena. «Será su hogar, multiplicado». Mateo los observaba desde el porche, con las manos metidas en los bolsillos, el corazón dividido entre el miedo y una esperanza tímida, como un brote que asoma tras la primera lluvia. Había aceptado la propuesta de Elena abrir las puertas del rancho, no como atracción, sino como testimonio. Un lugar donde la gente pudiera ver lo que el mundo olvidó que los animales sienten, deciden, protegen, como nosotros. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó Elena, a su lado, mientras ajustaba una pancarta sencilla en la entrada, «Santuario Esperanza Respeto, no espectáculo». «No», respondió Mateo, con voz ronca. «Pero si no lo intento, todo lo que vivimos aquí se quedará atrapado en mi memoria. Y no es justo. Ellas merecen ser vistas. Con amor. No con lujuria». Uno de los niños, un pequeño de no más de 6 años, se acercó al corral donde Esperanza pastaba con su madre. Se detuvo a pocos metros, sin hablar, solo mirando. La potranca levantó la cabeza, curiosa. El niño extendió una mano vacía. «Hola», susurró. Esperanza dudó. Luego, con una gracia torpe pero decidida, se acercó y rozó su nariz con la palma del niño. El pequeño soltó una risita, tan pura que a Mateo se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca la habían tocado. «Así», dijo, casi para sí. «Solo con redes, cuerdas, miedo». «Ahora la tocan con asombro», dijo Elena. «Y el asombro cura». Pero en medio de esa calma nueva, Mateo vio algo que lo heló la sangre. Al fondo del camino, un sedán negro se detuvo. No bajó nadie. Solo esperó. Como un cuervo observando. Era Alvarado. «Él no se rendirá», murmuró Mateo. «No», dijo Elena. «Pero ya no está solo contra él. Ahora hay testigos. Hay voces. Hay amor que no puede comprarse». Mientras el día avanzaba, la gente llegó con flores silvestres, con cartas escritas a mano, con donaciones en sobres humildes. Una mujer mayor se acercó a Mateo y le entregó una pequeña estatuilla de madera. «Es un caballo», dijo, con voz temblorosa. «Mi nieto la talló antes de irse al ejército. Quiero que la tengas tú. Porque tú crees en ellos, como él». Mateo la tomó con reverencia. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. Al caer la tarde, cuando los visitantes se fueron y el rancho volvió a respirar en silencio, Mateo caminó hasta el brejo. Se arrodilló en el mismo lugar donde todo comenzó. El suelo ya no era barro. Era tierra firme, cubierta de hierba joven. «¿Lo ves, mi vida?», susurró al cielo. No fue en vano. Y entonces, como si el mundo quisiera responderle, un relincho suave sonó a sus espaldas. Se volvió. Esperanza venía sola. Sin su madre. Sin miedo. Se acercó despacio, se echó a su lado, y apoyó la cabeza en su regazo, como si le dijera, «Aquí estoy. Porque tú me diste un nombre, y un hogar». Mateo la acarició, con las lágrimas cayendo libres por sus mejillas.
Prometí que no dejaría a nadie atrás, dijo. Y tú me enseñaste que nadie incluye hasta los que no hablan con palabras. Esa noche, mientras preparaba la cena, Elena le entregó un sobresellado con el logotipo del ministerio. Llegó esta tarde, dijo. Es la resolución final. Mateo lo abrió con manos temblorosas. Leyó en silencio. Luego leyó de nuevo. Y una tercera vez, como si no creyera lo que veía. ¿Y bien?, preguntó Elena, conteniendo el aliento. Él levantó la vista, con los ojos brillando como estrellas recién nacidas. Es oficial, dijo, con voz apenas audible. El santuario Esperanza es protegido. Para siempre. Nadie podrá tocarlo. Elena lo abrazó, y por primera vez, Mateo no se resistió. Dejó que el alivio lo inundara, como una marea que arrastra el dolor y deja solo paz. Pero mientras celebraban, en la oscuridad del camino, el sedán negro arrancó y se alejó. Y aunque Mateo no lo vio, supo que esto no era el final. Porque los que tienen poder no desaparecen. Solo cambian de táctica. Esperanza ya no era solo una cría salvada del barro. Era símbolo. Era esperanza hecha carne. Y sin embargo, seguía siendo la misma juguetona al amanecer, tímida con los extraños, y cada tarde, sin falta, iba a buscar a Mateo y se echaba a sus pies como si aún necesitara recordarle que estaba a salvo. Pero en medio de esa paz, algo empezó a cambiar. Fue sutil al principio. Un grano de arena en la maquinaria del mundo. Los pájaros dejaron de cantar al atardecer. Las liebres, que solían cruzar el claro al anochecer, desaparecieron. Y por las noches, un silencio distinto se instaló en el valle. No era el silencio del descanso, era el silencio de la espera. Como si la tierra misma contuviera el aliento. Mateo lo sintió en la piel. En los huesos. En el vacío que le dejaba el estómago cada vez que miraba al horizonte y no veía Algarán blanco en la colina. ¿Dónde están?, le preguntó a Elena una mañana, señalando la loma vacía. Ella frunció el ceño. No han venido desde hace 3 días. Nunca se alejan tanto. Esa noche, Mateo no durmió. Se quedó en el porche, con una manta sobre los hombros y los ojos fijos en la oscuridad. Algo no estaba bien. Y no era solo la ausencia de la manada. Era el aire. Denso. Pesado. Como antes de una tormenta, solo que no venía lluvia. Venía algo peor. Al alba, lo supo. Un grito agudo, desgarrador, rasgó el silencio. No era un relincho de juego. Era de pánico. Mateo corrió hacia el corral. Y lo que vio le heló la sangre. Esperanza estaba en el suelo, temblando, con espuma en los labios. Luz la lamía con desesperación, relinchando una y otra vez, como si llamara a alguien que no venía. «No», gritó Mateo, arrodillándose junto a la cría. «Esperanza». La potranca abrió los ojos, pero su mirada estaba nublada. No lo reconocía. «Elena», gritó. «¿Llama al veterinario? Rápido». Mientras esperaban, Mateo palpó su cuello, buscando el pulso. Estaba débil. Demasiado débil. Y entonces, entre el pasto, vio algo que le partió el alma: un pequeño recipiente de plástico, medio enterrado. Vacío. Con un olor dulzón, pegajoso, repugnante. Veneno. No para lobos. No para coyotes. Para caballos. «Hijos de», susurró, con la voz quebrada por la furia y el miedo. El veterinario llegó en menos de 1 hora, con un equipo de emergencia. Trabajó en silencio, con manos firmes, mientras Mateo sostenía la cabeza de Esperanza, murmurando una y otra vez: «Aguanta, mi vida. Por favor, aguanta». «Es grave», dijo el veterinario al final. «Pero si su corazón resiste las próximas horas, tiene una oportunidad». «¿Quién haría esto?», preguntó Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Mateo no respondió. No tenía que hacerlo. Ambos sabían. Alvarado no vino con papeles. Vino con veneno. Y esta vez, no quería solo un terreno.
Quería venganza. Pasaron las horas como siglos. El sol subió, bajó, y subió de nuevo. La manada no regresó. El mundo parecía haberse detenido solo para ver si Esperanza respiraría una vez más. Y entonces, al tercer amanecer, la cría abrió los ojos. No con confusión. Con reconocimiento. Miró a Mateo,